Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este Café Esperanza. Mi nombre es David Flores y con Sebastián Sora, Víctor Gaviria y Wendy Ramos siempre organizamos este espacio de discusión, de deliberación, de debate que hemos llamado Café Esperanza. El día de hoy tenemos un debate que consideramos central, que ha ocupado buena parte de la atención pública, el debate no solamente en Bogotá, sino a nivel nacional, un debate en el que vienen terciando diferentes líderes, hombres y mujeres a nivel nacional, desde el mundo político, también desde la academia, por supuesto, y también desde el movimiento social, y por supuesto también desde todo el movimiento por la defensa de la salud como un derecho. Estamos hablando de San Juan de Dios, del hospital emblemático que queda en el centro de la ciudad y que en buena medida pues significa muchas cosas para Colombia y para la ciudad. Es importante decir que hablar del San Juan de Dios es hablar también de la historia misma de la medicina en Colombia. Buena parte de los desarrollos, de la introducción de la medicina en Colombia, de sus desarrollos académicos, científicos, se dieron de la mano del San Juan de Dios. Por supuesto, también es necesario decir que hablar de San Juan de Dios es hablar de la Universidad Nacional de Colombia, universidad de la cual pues tengo el orgullo de ser egresado. Esta universidad desde muy temprana edad, digamos, casi que nacen, o se puede decir con toda claridad que nacen de manera conjunta, es decir, cuando se funda formalmente la Universidad Nacional de Colombia, nace aparejada al Hospital San Juan de Dios y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, pues siempre jugó un papel fundamental en la administración y en el desarrollo académico, científico y en la atención del Hospital San Juan de Dios. También hablar del San Juan de Dios, esto es muy importante decirlo, es hablar de la lucha contra aquel modelo privatizador que entiende la salud no como un derecho, sino como un elemento de mercado, como un elemento que puede generar grandes lucros en la economía. Y ha sido, por supuesto, también en el marco de esto, pues, objeto de muchas luchas, de movimientos sociales y organizaciones sindicales, de la ciudadanía, de organizaciones barriales de este sector de la Ortúa, del emblemático barrio Policarpas a la Barrieta, por supuesto también del movimiento estudiantil de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, y allí ha habido toda una serie de luchas históricas que finalmente nos siguen interpelando sobre el futuro de del hospital. Y vale la pena decir también que esta es una discusión muy importante justo en tiempos de pandemia, ¿no? En un momento donde Colombia, lastimosamente, viene ocupando los primeros lugares del mundo en contagio, donde viene ocupando los primeros lugares del mundo también en términos de muertes y donde se evidencia en Bogotá que quienes más mueren son personas de estrato 1 y 2, personas que hace muchos años eran precisamente atendidas en el San Juan de Dios, que en muchos casos fue llamado el Hospital de los Pobres, porque allí atendían a todo el mundo y en buena medida también allí se formaron muchos hombres y mujeres médicos, enfermeros, enfermeras, cirujanos, cirujanas, todas las ramas asociadas a las ciencias médicas tuvieron un lugar en el San Juan de Dios. Hoy es una situación ciertamente difícil, hay una discusión muy, muy grande, yo diría que en varios niveles. Un primer nivel sobre qué hacer en términos de su real estado, quién es el responsable realmente, si el San Juan de Dios está en cabeza del distrito, está a nivel nacional, ¿cierto? Está también, por supuesto, una discusión en términos patrimoniales, arquitectónicos, sobre si demolerlo o no demolerlo. Y hay una discusión, por supuesto, también sobre si lo que se pretende hacer allí, la nueva figura jurídica que pretende construirse, va a ser un hospital realmente público o va a ser un hospital privado. Para discutir este tema, y aquí me parece importante compartirle a nuestra audiencia y a quienes vean este debate, que hemos hecho un esfuerzo muy grande por invitar a personas que estuvieran a favor de la demolición y a favor de lo que se pretende hacer con el Hospital San Juan de Dios. Algunas personas no pudieron asistir por efectos de horario y otras personas pues no estuvieron interesadas. Esto pues también da cuenta un poco del estado del debate, también de una discusión ciertamente pues compleja y que tiene pues tanto de largo como de ancho que consideramos, insistimos, vital. Entonces, bien, para hablar de este tema tan importante, tan trascendental, tenemos tres invitados, o más bien un invitado y dos invitadas
que conocen el tema, que desde diferentes lugares se han venido acercando a él con diferentes énfasis. Tenemos a Cindy Rodríguez, ella es médica cirujana de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en estudios en enfermedades tropicales, hace parte de la Federación de Sindicatos Médicos de Colombia y del Movimiento Alternativa. Durante muchos años, pues también conocemos desde que estudiábamos en la Universidad Nacional, ella ha hecho parte de las diferentes movilizaciones y experiencias en defensa del San Juan de Dios. Así que bienvenida, Cindy, a este Café Esperanza. David, muchas gracias por esta invitación y a todos los que nos acompañan, buenas tardes. Esperemos que con esta charla entre todos podamos aclarar un poquito las dudas que hay sobre San Juan y se unan a esta causa que es salvar y reabrir el hospital. Bien, también nos acompaña Carlos Carrillo, él es diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia, ha sido un gran activista en Bogotá en contra de los grandes proyectos, si se quiere, de especulación inmobiliaria y de aumento de un negocio terrible para la ciudad como lo es el Transmilenio, y que hoy pues es concejal por el Polo Democrático Alternativo y quien dice ser el concejal más barbudo de la galaxia. No, mentira. Carlos, es siempre una gran alegría y bienvenido a este Café Esperanza. Tienes el micrófono apagado. Aló, ¿ahí me escuchan? Bueno, pues muchas gracias, David, muy complacido de estar en este espacio, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial para Cindy y para Anate, mi colega en el Consejo, muy contento de dar esta discusión acá con ustedes. También nos acompaña Ana Teresa Bernal, ella ha sido una luchadora histórica por la paz en Colombia, por los derechos de las víctimas, preparando alguna vez una de estas masivas movilizaciones del 9 de abril nos conocimos con Ana Teresa y coordinando y trabajando conjuntamente para impulsar la paz en momentos muy difíciles. Ana Teresa Bernal durante muchos años fue integrante de Red de Paz, fue alta consejera para los derechos de las víctimas del distrito en la alcaldía de Gustavo Petro y hoy es concejal de la coalición Colombia Humana, Unión Patriótica, y viene también encabezando esta coalición, una pelea importante en defensa de San Juan de Dios en el Consejo de la Ciudad. Bienvenida, Ana Teresa, a este Café Esperanza. Gracias, David. Gracias, David. Muy complacida de estar aquí, de poder hablar de este tema tan importante para la ciudad. Bien, este es un tema que tiene tanto de largo como de ancho. Aquí hay discusiones jurídicas, discusiones políticas, discusiones... Bueno, uno podría decir que todas son discusiones políticas que tienen manifestaciones jurídicas, manifestaciones patrimoniales o arquitectónicas, como se le quiera denominar, pero es muy importante que quienes nos ven hoy puedan entender con claridad la situación. Entonces yo les quiero pedir que por favor empecemos con la cartilla Coquito. Con la cartilla Coquito, porque pues hay mucha confusión sobre lo que realmente está pasando en el San Juan de Dios. Entonces la primera pregunta para los tres, muy en términos generales, es ¿cómo ven ustedes la situación actual de San Juan de Dios en términos de quién lo administra, ¿cierto? ¿Cuál es la discusión que hay detrás del tema del hospital? Porque mucho se dice, por ejemplo, que no, que es responsabilidad del distrito, no, que es responsabilidad de la nación, ¿cierto? Que ya no es viable. Entonces, como un primer paneo general de la situación y de la discusión, para entrarnos ya después en puntos específicos. Entonces, comienzo con Cindy, para que nos cuentes muy rápidamente, 3-4 minutos, ¿cómo estás viendo tú el paneo general de la situación del Hospital San Juan de Dios? Bueno, yo creo que el paneo general corresponde a una serie de desinformaciones que se han dado debido a la misma complejidad de su parte jurídica. Recordemos que San Juan de Dios es una institución que inicialmente es pública, posteriormente se privatiza y después por una orden del Estado vuelve a ser pública nuevamente. Sin embargo, se hace un proceso de liquidación que es ilegal por parte de una liquidadora privada. Eso es como el antecedente largo para tratar de resumirlo. Entonces, hacia el 2009 se hace un popular entre varios actores que sobre todo son pacientes,
en la cual se hace una demanda al Estado precisamente por esta violación de derechos a la salud y pues a todo el manejo que se ha dado administrativo. Esta acción popular también nosotros en el 2011 hacemos una coadyuvancia frente a toda la afectación que tiene para los estudiantes de las ciencias de la salud a nivel nacional. Y esta acción finalmente sale a favor en el 2017, teniendo en cuenta que hay una irregularidad porque estas acciones populares deben responder en 8 meses y acá demora casi unos 10 años. Esta acción popular sale a favor nuestro y le ordena al Estado reabrir el San Juan de Dios de la mano con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Cultura, y ahí es donde se empiezan a desarrollar las distintas acciones. De la mano, en el 2016 sale el Plan de Protección Especial, en el cual establecen varias propuestas para su reapertura y en el cual solo una de esas propuestas abarca lo que es la demolición. Y se empieza a hacer este seguimiento. Sin embargo, pues vemos que el avance por parte de la administración, tanto desde el ministerio como las secretarías, se realiza de una manera muy lenta. E incluso el 12 de marzo de este año es la última reunión de seguimiento frente pues a esta orden de reapertura, en la cual la población coloca un desacato en las distintas instituciones por no cumplir los procesos y los pasos indicados para el principio de reapertura. Ya en este punto se había empezado a plantear lo que era la demolición de la Torre Central para hacer el proyecto de Santa Clara, pues que se abarcará más adelante. Y se considera, pues, por parte de los gobernantes que esta acción es ilegal porque no va de la mano con la que determina el Administrativo de Cundinamarca, que habla de la recuperación y reapertura, sino que se trata de un proceso de demolición. Cindy, digamos, te doy dos minutos más porque me interesa preguntarte esto. Digamos, tú comienzas la historia del 2000, pero sin embargo el Estado intervino el San Juan de Dios más o menos en el 87, en el 89, y allí empieza pues, a ser después, posteriormente, víctima de la Ley 100. ¿Cómo fue todo ese proceso de declive, si se quiere, y posterior cierre del San Juan? Bueno, ahí nos toca preguntarnos aún más antes, pues claro, es el hospital más viejo de todo Colombia, entonces su historia es larguísima. Incluso desde la década de los 70, cuando los estudiantes de medicina en cabeza del maestro Guillermo Ferguson hacen la toma del Hospital San Juan de Dios, este hospital se entrega en comodato durante 100 años a la Universidad Nacional, que eso es otro de los aspectos que quizás la población no ha tenido en cuenta y sobre todo la Universidad Nacional en exigir pues que este es su hospital universitario, sobre todo cuando tuvimos en el 2011 un paro al respecto pues de este tema, ¿no? Posterior a esto, entonces, este hospital empieza a funcionar también mediante la Fundación San Juan de Dios, que es una fundación que es privada. Y empieza a haber una situación problemática en cuanto llega la Ley 100, porque como tenemos, como tú decías al inicio, era un hospital para pobres, un hospital de beneficencia, entonces no le era útil para la Ley 100 y para su forma pues, de mercantilización de la salud. Esto va haciendo que haya una crisis económica hasta que en el 2001 sale el último paciente, que es un paciente de la materno-infantil, y se hace el cierre definitivo. Pero después de esto sale la ley 735 en el 2002, donde es muy importante, que es otra de las cosas que la gente no sabe, y es que le da al hospital la potestad de funcionar por fuera de la ley 100. Entonces ya el subsidio no se va a hacer hacia la oferta, sino hacia la demanda, y se puede atender por fuera de estas prácticas mercantiles. Eso implica pues tener el hospital más grande del país, un hospital universitario de la mejor universidad del país y un hospital que estaría por fuera de la ley 100. Ahí uno ya empieza a ver los reales factores de por qué hay tantas manos que no quieren que se abra. Eso sería un poquito la historia a mediano plazo pues del hospital. Sí, evidentemente, digamos, más de 100 años de historia es difícil condensarla en tan poco tiempo. Pero yéndonos, digamos, más al momento más contemporáneo, yo quisiera preguntarle a Ana Teresa, porque parte de este debate también ha sido lo que se hizo en la administración de Gustavo Petro con el San Juan. Ustedes han visto que, por ejemplo, el senador Robledo o el concejal Manuel Sarmiento han planteado que, digamos, que de alguna forma Petro hizo muy poco por el hospital y que de alguna forma también impulsó estos modelos de asociación público-privada y el plan centro y demás. Como tú hiciste parte de esa administración, por supuesto, no como responsable de estos temas,
Sí quisiera conocer tu opinión sobre qué sucedió con el San Juan de Dios en este intento que hubo por parte de la Bogotá humana de reabrirlo y de invertir en él. Unas notas que creo que responden un poco a las preguntas que me estás haciendo. Antes diciéndoles que recuerdo las marchas de los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional, justamente en esa época del profesor Guillermo Ferguson. Yo era un adolescente, pero vivía en el centro y vivía cerca de la carrera 10ª. Y recuerdo las marchas de los médicos y de los estudiantes de medicina, siempre en defensa del Hospital San Juan de Dios. Y te voy a responder ahora las preguntas. Bueno, comienzo por recalcar también que la ley 735 del 2002 declaró monumento nacional al Hospital San Juan de Dios y al Hospital Materno Infantil y ordenó su remodelación, restauración, recuperación, reapertura y conservación como un hospital universitario para la investigación y para la atención de los más vulnerables. El hospital era un hospital muy importante sobre todo, era un lugar en donde confluían los enfermos, los pacientes de todos los barrios del sur de la ciudad y del centro de la ciudad. En el año 2012, el Tribunal de Cundinamarca falla a favor de una acción popular, ya lo mencionó Cindy, en la que ordena restaurar y recuperar el San Juan de Dios y el Hospital Materno. De manera que demoler la torre central del Hospital San Juan de Dios viola la ley y viola la orden del tribunal. Con el objetivo de cumplir esa ley 735 del 2012 y de acatar el fallo del tribunal, la Bogotá Humana contrató en el año 2013 a la Universidad Nacional para la elaboración de un estudio de lo que se llama el PEM, para saber el estado en que se encontraba realmente las edificaciones y actuar con base en ese plan especial. El documento técnico fue presentado en marzo del 2015 y fue aprobado definitivamente en el 2016, con modificaciones que no tienen todavía mucha explicación. El documento, la Bogotá Humana desenredó el tema jurídico que impedía la adquisición de los predios y compró la totalidad del complejo hospitalario. Con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de la ley y las órdenes judiciales, también inició la adecuación del Hospital San Juan de Dios. Es así como contrató la adecuación de la central de urgencias. Sin embargo, este contrato fue suspendido por la siguiente administración de Enrique Peñalosa, bajo condiciones que aún no han sido aclaradas. Los recursos que habían sido destinados para la adecuación de urgencias que no fueron ejecutados fueron desviados a la adecuación del CAP Santa Clara y la infraestructura que alcanzó a ser remodelada fue arrendada al Instituto de Cancerología, mientras que otro espacio fue abandonado, expuesto al deterioro y al detrimento patrimonial. El espacio fue arrendado y el que quedó abandonado del sótano fue subutilizado, pues no terminó su adecuación para poner en funcionamiento las redes de gases que podrían haber sido útiles para Bogotá en una emergencia como la que estamos viviendo. Más o menos hay más o menos unas 100 redes que hubieran podido servir para la emergencia que estamos viviendo en el sótano del hospital. La administración de Enrique Peñalosa contrató con la Financiera de Desarrollo Nacional estudios para alianza público-privadas en prefactibilidad que concluyeron que no era viable esta modalidad de contratación, sin otros estudios posteriores que justificaran la contratación. Se abrió la licitación para contrato de obra pública. Por medio de un contrato llave en mano de obra pública se contrató además los diseños y la construcción y la operación y dotación, teniendo en cuenta la Ley 80 de 1993. Consideramos, nosotros ya lo denunciamos en el Consejo en una sesión, que este tipo de contratación no es legal. El Consejo de Bogotá aprobó los recursos de ese contrato en ese momento por medio de vigencias futuras excepcionales para contar, sin contar igualmente con ingeniería, con los estudios de ingeniería de detalle. Entonces, digamos que esa es la situación que hemos visto. Hay una situación legal
hay una situación contractual que consideramos irregular, hay una situación arquitectónica porque el FED lo que ha dicho, nunca los estudios de la Universidad Nacional, de la Universidad de los Andes, dijeron que el edificio debía ser demolido. Siempre dijeron que había una opción de ser reconstruido y de ser reestructurado. Luego sale el gobierno de Peñalosa con un tema de costos. Sin embargo, también ahorita, como están las cosas actualmente, nos damos cuenta que se va a pasar de 2 hospitales a un solo hospital, porque ya no es el Hospital San Juan, sino el Hospital Santa Clara. Y entonces esa ha sido toda una discusión que estamos dando. Consideramos que en la torre central, que además en el video y en la argumentación que da el senador Robledo, considera que porque no es republicana la construcción, sino que es moderna, tiene que ser demolida. Pero también según consideraciones arquitectónicas y patrimoniales, la torre central es una torre muy importante para la conservación del Hospital San Juan de Dios, que puede ser reforzada, y si se hubiera destinado recursos para su reestructuración, reforzamiento, restauración, ya tendríamos funcionando gran parte de este complejo hospitalario y no necesitaríamos estar pagando 200.000 millones de pesos en Corferias para atender la situación del COVID. Pues dejo ahí por ahora. Ana, muchas gracias. Ahorita vamos a tocar justo ese tema con el que concluiste, el tema de si es posible o no usarlo, o era posible o no usarlo en el marco de esta pandemia. Bien, Carlos, yo quiero preguntarte por la situación actual. O sea, ¿por qué si esta es una discusión que viene de tantos años atrás, décadas en general, y buena parte de las decisiones se han tomado en administraciones anteriores, por qué está surgiendo esta discusión en este momento? ¿Cuál crees tú que es la postura que tiene la actual alcaldía de Claudia López sobre el tema y cuáles son las intenciones que tú ves detrás de este debate? Y para decirte un poco, te lo digo en esta perspectiva, porque hay quienes dicen que, pues, que se le da muy duro a la alcaldesa Claudia López sobre este tema cuando ella, en teoría, no es responsable de lo que pasa, porque buena parte de lo que ha sucedido pues, fue contratado o fue definido política y jurídicamente en la administración de Enrique Peñalosa. Entonces quiero conocer tu opinión sobre el estado actual del debate con la actual administración, cuál es su posición y si tú crees que tiene responsabilidad o no con lo que está sucediendo en este momento. Bueno, muchas gracias, David, por la pregunta. Varias cosas. Yo creo que esto es un debate en el que se han dicho muchas imprecisiones y pues lamentablemente esas imprecisiones han venido de todos los sectores. Yo creo, por ejemplo, que ha sido un error muy grande de Gustavo Petro querer ligar el tema del San Juan de Dios a la pandemia, porque son 2 cosas distintas y son 2 cosas que en este momento no se tocan. Eso funciona en términos de comunicación. Digamos que si uno sale en medio de esta pandemia, donde todo tiene que ver con la salud, donde digamos que el foco está en el personal médico y demás, y la discusión entre el gobierno nacional y el distrital por las UCIs y los ventiladores y todo lo demás, pues digamos que es muy taquillero decir que van a demoler un hospital, pero el problema es que el San Juan de Dios lleva 20 años abandonado. Entonces, digamos que esas inversiones que se hicieron en la alcaldía de Gustavo Petro, que han sido también objeto de polémica, ahí veíamos en estos, pues ayer nuevamente una investigación de la Contraloría, en fin, no necesariamente es real que en este momento el San Juan de Dios, digamos que la sensación que queda en el ambiente es que mañana podría abrirse el San Juan de Dios y empezar a atender pacientes COVID, y eso claramente no es así. Entonces yo creo que en eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque esa imprecisión lo que hace es darle argumento a aquellos que están buscando la demolición de un edificio tan valioso, en mi opinión, como lo es la Torre Central del San Juan de Dios. Y aquí voy a pasar a las imprecisiones tanto del gobierno de Peñalosa como de Claudia López y a responder un poco su pregunta de por qué algunos le dan duro a Claudia López. Pues la señora alcaldesa, que es sumamente hábil en términos de comunicación, quiere lavarse las manos en esto.
como en tantas otras cosas, como en la atención a los pacientes en las unidades de cuidado intensivo, como en las, bueno, ella es experta en lavarse las manos. Entonces, ella dice, como ha dicho con tantas otras cosas, es que a mí me lo dejó Peñalosa armado y yo no puedo hacer nada. Pero ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Es como decía que le enseñó el profe Mocus, un niño no deseado que piensa adoptar con amor, o es una cosa que le entusiasma defender. Y parece que es una cosa que le entusiasma defender. Y esto es una APP. Esto es una APP por la cual el Polo no votó en el consejo anterior, y de hecho el Polo Democrático fue muy crítico de esta APP cuando Peñalosa la planteó. Ahí, pues, o sea, este señor Luis Gonzalo Morales era uno de los mayores contradictores del Polo Democrático en la alcaldía de Peñalosa, pero ahora que quien firma el contrato es Claudia López, porque Claudia López fue la que lo adjudicó, pues simplemente creo que hay unos sectores que salen a lavarle la cara a la alcaldesa y a decir que no, que es que ya no tiene ninguna culpa. Y yo les voy a decir por qué sí tiene una responsabilidad. Y es más, voy a hacer una afirmación categórica. Y es que si ese edificio se tumba, si demolemos ese edificio y perdemos el patrimonio de arquitectura moderna que está ahí, y no solamente el patrimonio material, porque ojo que aquí hay tanto un patrimonio material como un patrimonio inmaterial en ese edificio. Si lo perdemos, la responsable de eso se llama Claudia López Hernández, porque fue ella quien adjudicó el contrato sin aplicar la normativa vigente. El 26 de diciembre del año pasado, el Ministerio de Cultura emite un documento, una resolución, un decreto, perdón, que es el 2358. Ese decreto corrige un error de un decreto anterior. ¿Y qué planteaba el decreto anterior? Que los edificios de conservación contextual, es decir, del nivel 3, podían demolerse por completo. No lo sugería, no lo recomendaba, pero lo permitía. Eso claramente es un error, porque un edificio patrimonial pues no se puede tirar abajo, sino para que es patrimonial. Recordemos, y quiero no extenderme demasiado, David, para no monopolizar la palabra, pero me parece importante recalcar esto. Hay 4 niveles en esa clasificación de un edificio patrimonial. El primero, que es de conservación integral, el segundo, que es de conservación arquitectónica, el tercero, que es de nivel contextual, y el cuarto, que es sin valor patrimonial. Entonces, en el primero, pues no se le puede tocar absolutamente nada prácticamente. En el segundo se pueden hacer unas intervenciones, y en el tercero, el nivel de intervención era mayor, pero incluso se permitía la demolición. El señor Luis Gonzalo Morales, cuando Peñalosa ganó las elecciones, ese nefasto 2015 en el que Enrique Peñalosa ganó las elecciones, se reunió con el director de Patrimonio Nacional y le dijo, esto sale muy caro. El arquitecto, pues, ingeniero estructural Luis Gonzalo Morales, entonces le dijo al ministerio, esto sale muy caro, cámbienme eso de 2 a 3. Y resulta que el Ministerio de Cultura, la señora Mariana Garcés, que también le autorizó a Peñalosa quitarle 4.000 metros cuadrados al Parque Nacional, le hizo también ese mandado, también le hizo el favorcito a Peñalosa. Entonces bajaron la conservación de nivel 2 a 3. La conclusión del PEM de la Universidad Nacional, la conclusión de la valoración patrimonial es que el edificio era de conservación arquitectónica. Entonces podía sí modificarse, pero no demolerse. Termino con esto, David. Esta nueva norma que se emite el 26 de diciembre corrige ese error y no permite la demolición de edificios clasificados como nivel 3. Hoy usted no puede demoler un edificio clasificado como nivel 3 y la entrega de las propuestas fue el 27 de diciembre y la adjudicación fue en febrero y el perfeccionamiento del contrato más adelante, y la obligación de la señora alcaldesa era aplicar la norma vigente, tanto así que en los pliegos, dentro de la matriz de riesgos de los pliegos del contrato, aparecían las modificaciones en la normativa a cargo del contratista. Entonces, bien, es muy difícil echar atrás ese contrato si hay una demanda de nulidad o lo que sea, maravilloso, pero en este momento la alcaldesa tiene en sus manos evitar la demolición del San Juan de Dios. Y lo único que tiene que hacer es cumplir la ley. Bien, Carlos, muchísimas gracias. Bien, como ven, esto se va poniendo bueno y se nos abre
entiendo que quienes estamos aquí discutiendo y hablando el día de hoy estamos en defensa de San Juan, pero se nos abre una primera veta de debate y me parece importante profundizar en ella. Y es efectivamente, y era la segunda pregunta que les quería hacer tanto a Cindy, a Carlos y a Ana Teresa, sobre si efectivamente el San Juan está en condiciones para ser usado. Porque como ustedes bien saben y ya ha salido aquí a reducir en el debate, pues han circulado imágenes tanto de un lado como del otro. Hemos visto imágenes donde se ven pabellones no, escúcheme, yo no soy arquitecto, pero digamos, se ven instalaciones en buen estado, por lo menos en términos de fotos, en videos, se asegura que hay una serie de cableados, instalaciones de redes de gas y demás que permitirían que el San Juan funcionara en este momento. Pero hemos visto también otras que dan cuenta de un estado ciertamente deplorable de la infraestructura del hospital. Y si bien es cierto, no es el debate central, y yo quisiera que en esto nos quedáramos mucho, pero sí me parece que, digamos, sería bueno dar un poco de esto, porque veo que aquí ya hay contradicciones y pues bienvenido sea ese debate. Entonces, yo le quisiera dar un poco cambiar el orden de la palabra, ¿cierto? 2 minutos, 3 minutos a cada uno para esta pregunta, comenzar con Carlos, después con Ana Teresa y por último con Cindy. Entonces, Carlos, ¿por qué dices tú que no es viable, digamos, o no es correcto decir que en este momento son aptas las instalaciones para atender pacientes? Pues primero porque 20 años de abandono no son poca cosa. Lo que pasa es que las imágenes que se han mostrado también son sumamente malintencionadas. Yo creo que muchos han visto una imagen de un techo muy bajo, de una persona como teniendo la mano aquí, llega al techo, y eso pues sí es un espacio que es bajo, pero es una porción muy pequeña del edificio. Por supuesto que los quirófanos y los pisos tipo y todo lo demás no son así de bajos. Y pues yo creo que pudo haber habido un error en la inversión que se hizo en el gobierno de Gustavo Petro de pues ponerle el dinero quizás a unos lugares que no eran los más idóneos. Pero eso es otra discusión. Aquí el punto más allá de lo que haya hecho o no haya hecho Gustavo Petro en su alcaldía, pues la realidad es que un edificio que lleva todo ese tiempo abandonado, que no cumple aún con la norma sismo resistente actual, que puede llegar a cumplirla después del reforzamiento estructural, sin duda, más con toda la plata que tienen para hacer esto. Pero en este momento no la cumple. Y es cierto que simplemente decir, por ejemplo, es que hay muchos otros edificios que no la cumplen, pues eso está mal que los otros edificios no la cumplan. Por eso hay que reforzarlos y hay que recuperarlos, que es lo que dice además el fallo del juez 12 administrativo sobre la acción popular. En este momento no es viable. Digamos que ahí no hay otros. Viable sería, por ejemplo, asumir el control de clínicas privadas, por ejemplo, pues eso sí sería viable, pero de un hospital que lleva 20 años abandonado, por ejemplo, no es, en mi opinión, una buena opción. Sí, no, como las de Salucó, por ejemplo, conocemos un par de ellas en este momento abandonadas, una muy cercana al San Juan, ¿no? Eso es otra cosa. Ana, la misma pregunta para ti. Tienes el micrófono apagado. Ay, no sé, no lo he apagado ahora, yo. Ya, ahora sí. No sé, ¿me oyen? ¿Me escuchan? Sí, te oímos. ¿Me escuchan? Bueno, yo quiero empezar con que el debate del San Juan es parecido al debate del metro en un sentido, es que quieren polarizarlo políticamente. Y digamos, el tema del San Juan es un tema de muy largo aliento. Por eso, muy bueno que la doctora Cindy haya empezado recordando la lucha del doctor Guillermo Ferguson y de los médicos de la Universidad Nacional. Lo que hizo Petro fue una cosa muy importante como gobernante, que fue cumplir la ley y recuperar el San Juan, porque lo que hizo fue desenredar semejante maraña que había, porque había todo tipo de situaciones difíciles con ex trabajadores que incluso se habían tomado el lugar, el tema de los predios, conseguir los recursos, recuperó los predios y compró la totalidad del complejo hospitalario y puso a funcionar una parte, que fue
la torre de urgencias. Entonces, eso fue lo que él hizo y obviamente pues él ha defendido su obra sino que detrás de eso hay una historia y detrás del San Juan pues hay todo un movimiento que no es Petro solamente. O sea, Petro es una parte de esa historia y él jugó un papel, pero ¿qué creo yo sobre el funcionamiento? Mire, quedó funcionando la torre de urgencias, quedaron funcionando una serie de redes y de cableados que se hubieran podido adecuar en esta situación de pandemia. Obviamente no todo el complejo hospitalario, pero una parte de ese complejo sí. ¿Cuánto llevan en el tema de Corferias? ¿Cuántos recursos se han invertido allí? ¿Cuántos pacientes han tenido? Eso es una cosa que eso da para un programa, David. Entonces, en el tiempo que lleva la pandemia, que llevamos para el 5º mes, se hubiera podido hacer con el San Juan, teniendo ahí redes para unidad de cuidados intensivos. Yo creo que ha habido realmente una actitud de sectarismo político, como lo ha habido con el metro subterráneo. Sectarismo político. ¿Cuál es el metro que le conviene a Bogotá? ¿Cuál es? Y yo creo que todos los bogotanos lo sabemos. Todos sabemos que el metro que realmente le ha convenido a la ciudad es el metro subterráneo, pero como se polariza políticamente, igual pasa con el San Juan. Yo creo que una parte del San Juan se hubiera podido utilizar para ahorita, en este momento, haberle salido al paso a la situación de la pandemia. Obviamente ese no es el debate, y en eso estoy de acuerdo con el concejal Carrillo, ese no es el centro del debate, el tema es mucho más amplio, mucho más largo, pero yo creo que sí se hubiera podido utilizar la torre de urgencias para la situación actual. Bien, respecto a lo que dices de Corferias, vamos a hacer un café esperanza sobre la gestión de la alcaldía y de Iván Duque también en la pandemia. No es posible que estemos reportando estos récords mundiales y no pase nada, como que se naturaliza la muerte, se naturaliza el contagio, y hay un silencio ensordecedor de los medios de comunicación respecto pues, a esta catástrofe muy dolorosa que por demás está ocurriendo en este momento. Pero volviendo al debate y la misma pregunta para Cindy, de acuerdo a lo que las organizaciones y la campaña que vienen impulsando, el San Juan es de todos. ¿Ustedes creen que el San Juan hubiese sido posible utilizarlo en medio de esta pandemia? ¿Algunos de sus servicios, todos? Bueno, ¿cómo ven ustedes la cosa? ¿Cómo ves tú la cosa? Vale, bueno, ahí hay que tener en cuenta que cuando hablamos de San Juan no hablamos solo de la Torre Central, que pues claro, la Torre Central en este momento es el centro del debate por la demolición, pero estamos hablando de una serie de pabellones. Entonces, por ejemplo, el pabellón de materno-infantil, que incluso con esta demolición no dicen qué va a pasar con él, no hay una propuesta, teniendo en cuenta el déficit de camas maternas y neonatales que tenemos a nivel nacional y pues a nivel de Bogotá. Entonces, por ejemplo, materno-infantil es un hospital que en este momento está funcionando, que está funcionando 2 de sus 4 pisos de la mano con la clínica La Victoria. Entonces, podemos decir, en este momento sí está habilitado para tener pacientes. Y pues claro, pacientes no COVID, que también las gestantes se ven afectadas, que también los neonatos están viendo afectados por todo este colapso de la red hospitalaria, por ejemplo. También en la última comité de verificación del tribunal, nos comentaban ellos que ya hay algunos edificios que ya están priorizados y ya hay aproximadamente 4 que están rehabilitados. En esos 4 edificios se podrían realizar camas, porque hay que mirar ese debate frente a por qué Corferias se entra en juego ahí. Corferias decían, no, San Juan decía no está habilitado porque hay que tener conexión con laboratorios, hay que tener conexión con salas de cirugía. Esto cuando hablamos de normas de habilitación para altos niveles de complejidad. Pero para hacer unos servicios como están haciendo en Corferias, donde realmente lo que se está haciendo es completar tratamientos antibióticos, hacer seguimiento de pacientes crónicos, no se requiere toda esta cantidad de infraestructura hospitalaria, por lo tanto se podrían haber habilitado. Y también muy de la mano con la pregunta que estabas haciendo sobre qué tan fácil o no, o qué tan factible es poder hacer la rehabilitación, recordemos varias cosas. Si hay 8 edificios que necesitan hacer reestructuración por vulnerabilidad sísmica, pero, por ejemplo, el Hospital Universitario de la Nacional que funciona en este momento también se tuvo que reforzar estructuralmente y en este momento están funcionando casi aproximadamente 300 camas
y es uno de los centros de investigación a nivel de Bogotá y donde está el centro de la red de COVID en cuanto a la parte académica de la mano. Y si lo hablamos porque es un edificio antiguo y demás, tendríamos que hablar también de edificios como es el de la Samaritana, como es el Hospital Universitario del Valle, como es el Hospital Universitario de la UIS, como es el mismo Hospital Carlos Lleras, que tienen también muchos años de antigüedad, que también tienen esos problemas de estructuración, pero que se hacen un refuerzo antes de pensar en demoler todo esto. En este momento, incluso pues para el mediano plazo, que era una discusión que teníamos, no estamos hablando simplemente de que se va a abrir un hospital Santa Clara, que también puede funcionar con ciertos lineamientos, sino que ya este hospital Santa Clara implica 300 camas públicas en un sistema que, como hemos visto, está colapsado en una red que realmente no tiene dónde atender a sus pacientes. Y sabiendo que esta afectación va a implementar hacia largo plazo, no es ni únicamente en la pandemia, sino que aún no conocemos la afectación en pacientes crónicos, no conocemos los resultados del COVID a largo plazo, se están planteando que hay alteraciones pulmonares, cardíacas, neurológicas, que nos pueden aumentar el número de pacientes crónicos que necesitarán un seguimiento y por ende un aumento de la infraestructura hospitalaria. Entonces, si hubiera podido ser una buena respuesta, quizás no para pacientes UCI, claramente, para pacientes COVID con riesgo de complicación tampoco, pero sí para patologías no COVID, para incluso lo que son seguimientos por parte de consulta externa que también se encuentran colapsados y retrasados en este momento. Bien, Cindy, muchísimas gracias. Vamos a otro aspecto del debate que considero sí, digamos, sin demeritar el que acabamos de dar, pero quizás es más estructural y más de fondo. Tiene que ver con lo que se va a hacer, no en términos de demoler o no, sino lo que se pretende hacer jurídicamente y en términos del modelo asistencial. Por un lado, se ha dicho que lo que se va a hacer en el San Juan, que además ya no va a ser el Hospital San Juan, sino el Santa Clara, va a ser una privatización pura y dura a través de una alianza público-privada. Pero hay otros que sostienen que esto no es cierto, ¿cierto? De hecho, lo que dicen es que hay una alianza público-privada, un modelo de batas grises, en la cual el modelo de atención hospitalaria va a ser público, de hecho haría parte de la Red Sur, y lo que administrarían, en este caso los privados, serían otros elementos asociados, como los parqueaderos, las cafeterías, el modelo de aseo, en fin. La pregunta para los tres, cambiando de nuevo el orden de la apertura, y si no estoy mal, entonces comenzaríamos con Ana Teresa, después con Cindy y cerraríamos con Carlos, ¿se va a privatizar el San Juan de Dios o es cierto que estamos ante un modelo donde fundamentalmente lo público va a predominar? ¿Cómo están viendo ustedes esta situación? Ana, tienes la palabra. Pues es que, a ver, es un contrato muy raro porque es un contrato que se hace con una empresa privada, Copasa, y ese contrato lo llaman llave en mano, que es un contrato que esta empresa, además hace todo, hace el diseño, la construcción, lo pone en funcionamiento y además dura 5 años con la administración total del complejo hospitalario. Entonces, el contrato es un contrato de 500.000 millones, digamos medio billón, y la administración dice todo lo demás es público, pero resulta que toda la administración la está haciendo una empresa privada. Eso nosotros hemos cuestionado porque este contrato llave en mano, entre otras cosas porque nuevamente se cae en la aprobación de vigencias futuras sin estudios de diseño, sin los estudios completos. Entonces, la verdad, yo considero que no es una APP, no es una APP, pero sí es una forma de privatización de la salud. Porque, ¿por qué no se puede? Yo me puse a mirar y a estudiar un poco lo que pasó con el hospital universitario, lo de la Universidad Nacional, que también fue se puso en funcionamiento sobre una obra también que tenía problemas de sismorresistencia y un edificio que tenía también, era un edificio viejo, y sin embargo se hizo toda su reestructuración, su restauración, y en este momento funciona el hospital perfectamente,
costó, yo no sé, no me acuerdo ahorita la cifra, pero yo diría que la 10ª parte o menos de lo que va a costar esta obra del San Juan, que ahora se llama Santa Clara, y se hizo con recursos realmente mínimos, pero con toda la dotación y con todo con producto colombiano, o sea, con administración colombiana. O sea, y Copasa es una firma que tiene investigaciones por corrupción a nivel internacional. Entonces, pues eso nos parece a nosotros que hay que pensarlo. Hemos pedido justamente en los debates en el Consejo que esta contratación sea revisada por los órganos de control. Cindy, la misma pregunta para ti. ¿Hay privatización o no? ¿Y por qué se va a cambiar el nombre? Digamos, puede parecer algo menor, pero en términos de ese acumulado, no solamente de este patrimonio material, sino inmaterial, de este acumulado simbólico, ¿por qué cambiarle el nombre al San Juan? ¿Cierto? Entonces, estas dos preguntas para ti, Cindy. Vale, bueno, refiriéndonos un poco también lo que fue la lucha por el Hospital Universitario de la Nacional, en el 2011 nosotros hicimos una tarea muy juiciosa de evaluar los distintos modelos de funcionamiento para ver cuál se podía adaptar más pues, a este hospital. Uno de ellos precisamente era este tipo de alianzas público-privadas, que es la forma en que lo están vendiendo, que es una forma de decir privatización realmente. Bajo esta figura analizamos cómo estaba funcionando el San Vicente de Paúl de Medellín, y los compañeros de allá nos comentaban cómo esto funciona a través de una fundación también, una parte privada, y con sorpresa vimos cómo hacia los 2 meses después que ellos nos expusieron esa figura, los prestadores privados cerraban las camas materno-infantiles del San Vicente de Paúl, porque no eran costo efectivas. Esto a costa, pues claramente, de disminución de atención de los niveles para los niños y para las maternas, y además con toda la afectación para los proyectos de investigación de la Universidad de Antioquia. Entonces, esto indica que así se cambia un poco y se quieren poner otros nombres, y como se planteaba también para el hospital universitario en aquel entonces, mediante el funcionamiento vinculado con CAFAM en ese momento, donde finalmente ellos incluso podían definir los contenidos, los funcionamientos e incluso en cualquier momento sacar a los estudiantes de prácticas del hospital. Así mismo funcionaría San Juan de Dios. El mejor ejemplo para ponerlo incluso, y ahí va respondiendo también un poco tu segunda pregunta, es lo que pasó con el materno infantil y la Victoria. A pesar que la Victoria es un hospital público y que hace parte pues de la red, se cambian el materno infantil al funcionamiento por el Hospital La Victoria y cierran la Casa Madre Canguro. ¿Por qué es tan importante esto? Porque acá es donde nace el programa Madre Canguro, que es el programa que logra la supervivencia de los pacientes, los nacidos pretérminos, incluso de 26, 25 semanas, y que hace una adaptación a todo este esquema de neonatos tan importante que se va a nivel mundial. Entonces el programa Canguro nace en esa casa, nace en el materno infantil y llega a la Victoria y cierra esta casa. Entonces, básicamente no es simplemente cuestión de un nombre, es todo lo que implica su funcionamiento, es todo el enfoque que se tiene del hospital, e incluso pues acá los invitados que conocen mucho más que yo el tema, las repercusiones legales al respecto, porque es que en la parte de las leyes de protección hablan de protección a un hospital San Juan de Dios. Si se cambia el sustento jurídico, probablemente, ellos me corregirán, cambiarán también estos sujetos de protección. Entonces, no solo estamos haciendo un olvido de toda la historia, de todo lo que ha dado el San Juan de Dios para la salud colombiana y internacional, sino que también estamos haciendo un proyecto que otro hospital diferente, con otro enfoque, con otro tipo de manejos, lleguen a encargarse del funcionamiento. Y por último, podemos hacer una lesión en cuanto a los derechos que se tiene como patrimonio y que se tiene como múltiples conjuntos de construcción, no solo desde la parte arquitectónica, sino todos sus contenidos. Bien, la misma pregunta para Carlos y aprovecho, Jimena Reyes nos dice que Copasa tiene investigaciones por corrupción, Ana Teresa Bernal también lo recalcó. Yo te pregunto a ti, Carlos, o sea, estamos avanzando hacia la privatización en el modelo del San Juan? ¿Y qué sabes de este contratista llamado Copasa que Ana Teresa y Jimena nos mencionaban que está acusado de corrupción en otros países?
Todos los caminos de la corrupción conducen a Enrique Peñalosa. Eso es así. No solamente en el caso de Copasa, que efectivamente tiene investigaciones, pues acusaciones muy serias de corrupción en España, también hay otra firma española que es la que se quedó con el hospital de Bosa, Ortiz Asociados, Ortiz algo, que fue la que desfalcó los Juegos Nacionales de Ibagué, donde pues se robaron un montón de plata y de premio les dan pues la APP del Hospital de Bosa. Yo creo que lo del San Juan de Dios es una APP. Creo que efectivamente hay un tema ahí de privatización con tibieza, pero eso sigue siendo privatización. A mí me parece una cosa muy complicada también. Otra cosa que me parece bien importante enfatizar es eso de la fusión de los dos hospitales. Una cosa es el Santa Clara y otra cosa es el Hospital San Juan de Dios. Y lo que piensan hacer aquí es demoler la torre central, pues de la cual yo me he abanderado de su defensa por su patrimonial. Creo que hay un micrófono abierto. Quieren demoler la Torre Central, que es un edificio que tiene un valor patrimonial, que hace parte, pues creo yo, fundamental de la historia de la arquitectura moderna en Colombia, para reemplazarlo por lo que Copasa diseñe, obviamente baratico, porque cuando hablamos de ese contrato llave en mano, que es el mismo tipo de contrato que Peñalosa entregó para el metro, pues lo que hacen es darle las llaves al contratista, es tome, haga lo que quiera y usted devuélvame eso terminado. Entonces, eso incluye hacer los diseños, unos diseños que no conocemos, unos diseños que, pues, obviamente, siendo limitado los recursos que están dispuestos para esto y tratando de buscar el contratista una utilidad, pues no va a traer aquí precisamente a Richard Rogers o a Norman Foster, pues para que diseñen este edificio. Ese edificio se lo van a fusilar por allá de alguna revista de arquitectura danesa y nos van a poner una moderna torre de cristal que la señora alcaldesa va a poder inaugurar al final de su mandato o cuando esté en campaña a la presidencia. Y eso es más rentable que restaurar un edificio de los años 50 que la mayoría de personas probablemente no considere particularmente atractivo. Entonces, yo creo que sí hay privatización. Creo que es muy problemático lo de Copasa. Es una empresa que ha tenido unas acusaciones muy serias de corrupción, pero pues como todo, la señora alcaldesa se lava las manos y dice que ella no tiene ninguna responsabilidad en esto. Bien, entramos a la última parte del programa y viene un poco la discusión política, pero también personal. Para los tres, rápidamente y todo en combo, una pregunta del debate y es, bueno, esta es la situación y ¿qué hacemos entonces para defender el San Juan? ¿Qué proponen ustedes? Sabemos que por supuesto, no es un asunto de soluciones mágicas, ni mucho menos, sino un asunto fundamentalmente de movilización social y de apuestas colectivas. Pero, ¿qué podemos hacer para defender el San Juan desde el Consejo de Bogotá, desde la campaña en la que participa Cindy y otras organizaciones del San Juan es de todos? Bueno, desde la academia, desde los debates de opinión. 2 minutos frente a eso, pero también siempre tenemos en este espacio, en este programa, una pregunta para que quienes nos ven conozcan un poco más sobre Ana Teresa, sobre Carlos y sobre Cindy. Y es que nos digan qué están leyendo en este momento, qué música les gusta escuchar y que nos recomienden una serie o una película que estén viendo en este momento. No tiene que ser pues asociado al tema, ni mucho menos. Entonces, no sé si comenzamos por Ana Teresa, Carlos y Cindy. Bueno, pues yo creo que nosotras como bancada Colombia Humana hemos hecho varias acciones, se hizo la visita al San Juan para ver las condiciones en las que estaba, hemos apoyado las acciones jurídicas que han entablado distintos ciudadanos en contra de la demolición del San Juan. Creo que caben otras acciones jurídicas si el hospital pues se sigue con la insistencia de su demolición, que yo veo que eso va muy en camino. Y también, bueno, se ha anunciado que
Si hay una demolición del San Juan, entraríamos en oposición política porque nos parece que no hay ninguna razón de verdad para cometer un acto tan arbitrario contra el patrimonio, la cultura y la salud de los bogotanos. Y ya sobre los otros temas, bueno, pues hay muchas películas que me han gustado en Netflix, las he visto, a veces no hay tiempo para ver, pero pues Las chicas del cable, por ejemplo, es una. También vi Bolívar, me gustó mucho. Vi una serie muy interesante de la vida de Trotsky. Y a veces veo muy ligeras, que sirven un poco para descansar y un poco olvidarse de toda esta problemática que vivimos. Entonces, pues hay bastantes que me han gustado, y de sobre lectura lamentablemente no he podido volver a coger un libro de literatura porque el consejo nos tiene corriendo, totalmente. Entonces toca leer, es lo que toca leer ahora para cumplir con la tarea. Ana, ¿y qué escuchan a Teresa en la casa? Cuando está ahí estudiando los proyectos de acuerdo, los debates de control político que pones en tu casa. Cuando estoy estudiando y eso no escucho, pero cuando no estoy, cuando tengo un ratico libre, pues me gusta escuchar salsa, me gusta escuchar Serrat, me gusta escuchar a veces jazz, bueno, como una diversidad, pero digamos mis favoritos, me gusta mucho Serrat, y bueno, y la salsita. Bueno, Ana, a mí también me encanta Serrat, crecí escuchando Serrat, me fascina. Yo también. Serrat. Como un hermanito. Carlos, ¿qué hacemos para defender el San Juan? Pues a ver, yo instauré un incidente de desacato ante el juez 12 administrativo. Estamos esperando las respuestas de la administración, porque pues la alcaldesa al juez sí le tiene que decir la verdad. Eso no es como cuando va a Caracol o como cuando la llama Julio, que dice cualquier cosa, así pues esté faltando a la verdad. Al juez le tienen que decir la verdad. Y hay unas cosas que son muy graves, sobre todo lo que pasó en la administración anterior. Yo incluso creo que se pudieron haber configurado unos delitos. Le pedimos al juez también que compulse copias en caso de que lo considere, porque yo sí creo que lo que hubo de parte de Luis Gonzalo Morales fue una falsedad ideológica en documento público. Ellos toman el estudio de los Andes, falsean el contenido, instrumentalizan a la Universidad de los Andes y dicen, emite la ERU un concepto que pone a decir a la Universidad de los Andes algo que el estudio no dice. Eso es muy grave. Y bueno, digamos que eso es desde el campo jurídico, pero desde el punto de vista político, yo sí lamento, y se lo digo, David, con toda sinceridad, que estemos enfrentados a esta división tan absolutamente inútil en la izquierda colombiana, en los sectores progresistas, en los sectores que quieren un verdadero cambio en el país. El San Juan de Dios ha sido siempre una bandera que ha sido defendida por el polo democrático, por los sectores progresistas, y ahora resulta que hay unos que están haciendo unos malabares, pero es una cosa absolutamente increíble, el triple salto mortal para atrás y para adelante que hay que hacer para defender a Claudia López en esto y atacar a Gustavo Petro. Aquí hay que darle el crédito que hay que darle a Gustavo Petro. Gustavo Petro ha cometido errores y lo seguirá cometiendo, y si llega a ser presidente también cometerá otros, pero también ha tenido aciertos, y desenredar ese problema que había en el San Juan de Dios, volver a adquirirlo, o sea, ponerlo nuevamente en la agenda pública, eso hay que reconocérselo. Pero hay unos sectores que ahora salen a atacar a Gustavo Petro, a decir que es que Gustavo Petro fue el que privatizó el San Juan de Dios prácticamente, y eso es una imprecisión, y a querer desconocer la importancia patrimonial de la Torre Central. Entonces, estas divisiones hoy hacen que políticamente sea muy difícil defender el San Juan de Dios, porque lo que decía Ana Teresa es cierto. Hay una politización de los discursos. Nadie en el mundo podría defender un metro elevado, pero aquí hay sectores políticos que terminan defendiéndolo, pues quiero decir, elevado versus subterráneo con los precios que tenemos, y terminan defendiéndolo por atacar a Gustavo Petro. Entonces, eso a mí me parece que hace muy difícil la
la defensa desde lo político. Si nosotros nos dividimos en este momento, como en tantos otros, pues creo que podríamos perder esa puja política y eso sería muy lamentable. Sobre todo, insisto, por la pérdida del patrimonio de la Torre Central. Y, Carlos, sí, qué bueno, ¿qué estás viendo en este momento? Bueno, pues ahora sí les contesto las preguntas amenas. Lo que dice Ana Teresa Bardal es absolutamente cierto. Esto del Consejo es una locura. La cantidad de preparación, de debates, de proposiciones. El Consejo es una corporación sumamente ineficiente y es muy ineficiente por el pago por sesiones. Yo se los digo con toda claridad. Esto puede ser impopular. De pronto mañana David Racero dice que es que los privilegios y no sé qué y que el sueldo, pero se los digo con absoluta claridad. El pago por sesiones es una locura, es un error que ni se les ocurra ponerlo en el Senado, porque no reduce el ausentismo y lo que genera es una sesionitis. Entonces nosotros sesionamos todos los días de nuestras vidas, de domingo a domingo, y esto virtual además es lo más parecido que puede haber a la esquizofrenia, son voces en la cabeza durante 8 horas al día, es una locura. Y eso es ineficiente porque ¿a qué horas va a preparar usted los debates? ¿Cierto? Si está sesionando todos los días de la vida, eso no tiene sentido. El trabajo de un concejal no solamente es sentarse a una sesión, sino hay un trabajo político que hacer. Entonces el tiempo para leer cosas bellas es muy poco. Yo ahorita tengo en mi mesa de noche un librito que compré de fachadas bogotanas. Además de todo, volví a comprar una cosa de ciudad, pero lamentablemente este año he tenido muy poco tiempo para leer novelas. Creo que solamente he leído unas 3 o 4 y lo lamento. Creo que voy a empezar a sacar espacio para cerrar la agenda y tener al menos una hora que leer. Ese es otro problema de no salir de la casa. Uno a veces puede leer en el transporte público. La última novela que leí este año fue de Philip Roth, que me gusta mucho, un escritor segunda mitad del siglo XX, murió hace un par de años, norteamericano, que me encanta. Creo que describe de una manera genial esa segunda parte del siglo XX norteamericano tan compleja. ¿Qué me gusta escuchar? A mí me gusta de todo, me gusta mucho la música, me gusta el rock, me gusta la música clásica. Ahorita antes de que me conectara estaba escuchando a todo volumen a David Bowie. Y bueno, una que pueda recomendar de Netflix, me parece que Dark es muy buena. Esta serie alemana me parece que es muy chévere. Bien, muchas gracias, Carlos. Cindy, ¿qué hacemos para defender el San Juan y contarnos un poquito de ti? Bueno, entonces, desde las partes de las comunidades que estamos haciendo, nos estamos enfocando principalmente como en 3 acciones. Una, que es toda esta campaña de visibilización, como abrí este programa, pues realmente alrededor del San Juan de Dios hay mucha desinformación y mucho desconocimiento, y uno no defiende lo que no conoce y de lo que no se apropia. Entonces, la idea es que vamos a estar sacando múltiples piezas comunicativas, estar participando con entrevistas, con estos espacios, que le permita a la gente conocer la situación real y saber que es algo que se puede y que se debe salvar por toda, pues, su impacto que puede tener a nivel de salud pública, a nivel de Bogotá y a nivel nacional, tanto a corto como a largo plazo. Esa es una parte. La otra parte que estamos haciendo es trabajando en una mesa técnica jurídica, en la cual estamos viendo precisamente este tipo de acciones que como ciudadanos podemos llevar a cabo. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que la acción popular que en este momento tiene al San Juan en pie de lucha, fue una acción popular que se firmó por 12.200 personas. O sea, fue una acción netamente de la gente, sin la intervención, pues, de X o Y, pues, respetando acá a mis invitados, porque sabemos que muchas veces la discusión se centra en esto y finalmente se olvida, pues, para los detractores, el objetivo real de este hospital. El objetivo de abrir el hospital no es darle que si Petro sea presidenciales o no, que es lo que están buscando, por ejemplo, desde el Partido Verde, tratando de centrar esa discusión, sino el impacto hacia la salud de la gente. Entonces, estamos haciendo eso. El 28 de febrero, en esta comisión de seguimiento que les comento que se hizo el Tribunal Administrativo, se colocó un incidente de desacato. Lamentablemente, pues este fue rechazado a pesar que la misma jueza habló sobre que no se estaban cumpliendo los compromisos por parte de las instituciones.
Y estamos mirando también con los entes de control. ¿Qué pasa con Procuraduría? ¿Qué pasa con la Contraloría? Porque si estamos viendo que incluso, no sé, si puede hablar de prevaricato, se está permitiendo que esto se esté sucediendo. Y pues ya en un tercer momento, y claramente cuando sea sano, cuando no coloque en riesgo pues también a la gente, estará la parte de la movilización social, mientras que planteamos cómo hacerla, mientras que las condiciones pues de salud pública lo permiten. Esos son como los... bueno, y el otro es también la articulación con distintas organizaciones que puedan ayudarnos al respecto. Por ejemplo, los diálogos con la Universidad Nacional, que siempre han estado cercanos a este proceso para que ellos también como institución entren a esta puja, por lo que implica su hospital universitario, su hospital que tiene un comodato, su hospital para los y las estudiantes que se están formando de las múltiples carreras, no solo de la salud, sino que podemos ver que incluso lo que es arquitectura, lo que son artes, lo que es historia, también pueden tener una incidencia ahí. Algunos gremios médicos, también con algunos sindicatos estamos haciendo el contacto para el apoyo, teniendo en cuenta pues que también los y las trabajadoras tienen un papel fundamental ahí, por supuesto, y que no podemos dejar de lado a los y las trabajadoras de San Juan de Dios, que en su lucha incansable pues han permitido también que esto siga y que son pues quienes han mantenido como esta bandera de dignidad alta. Eso pues en cuanto a las acciones. Ya en cuanto a nivel personal, en este momento sí, pues realmente en tiempos de pandemia, la mayoría del tiempo se nos está yendo en leer actualizaciones de COVID, enfoque de COVID en pediatría, en primeras manejos, actualización de guías, pero pues hay que tratar de sacar un tiempito a las lecturas de disfrute personal. Me encuentro leyendo un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos. Son pues se basan en cuentos de tradición oral y se hace un análisis desde el psicoanálisis sobre la esencia femenina y este tipo de comportamientos que se repiten en las sociedades y cómo pues, hacer este tipo de rupturas. Recomendada de película, creo que esa la encuentran en YouTube, se llama Trópico de Sangre, es una película que habla sobre toda la historia de la lucha de las hermanas Mirabal, pues que esta lucha es la que genera la conmemoración del 25 de noviembre de la lucha contra la violencia hacia la mujer, entonces es recomendada, es bastante directa, pues teniendo en cuenta que cuando hablamos de luchas revolucionarias quizás no se tiene el mejor desarrollo o que pues no van a ser películas jugosas o demás, sino que van a ser un poco crudas. De música pues también me gusta pues, todo, me voy por el lado del rock pesado, un poco lo que es el punk, lo que son cosas como el ska, pues que es como una música también protesta, pero quizás con otro tipo de ritmos y demás, por supuesto también como los clásicos tipo Mercedes Sosa también me encanta, y pues ya en otros ambientes todo lo que es, por ejemplo, la salsa y la música pacífica también son deliciosas para escuchar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Cindy, gracias a Carlos, gracias a Ana Teresa, gracias a todas las personas que nos han visto el día de hoy, que han comentado, las personas, trabajadores y trabajadoras de San Juan, personas que nos siguen recurrentemente desde Bogotá, desde Armenia, desde otros lugares, a todos, digamos, los amigos y amigas que nos siguieron en este café. Muchas gracias. Esperamos haber dado algunos elementos para un debate que seguramente tiene tanto de largo como de ancho, pero que es fundamental. Como aquí ya se ha dicho de forma reiterada, el San Juan es de todos y de todas, no es causa de un sector político en particular, y defender el San Juan hoy es defender la salud pública, es defender el patrimonio arquitectónico de la ciudad, pero también es defender un patrimonio simbólico de lo que significa realmente que los colombianos y las colombianas podamos tener derecho a la salud, que atiendan a cualquiera, que se desarrolle la ciencia médica en el país y que en síntesis pues prevalezca la vida sobre la muerte. No siendo más, recordamos siempre que desde este café pues no somos muy claros desde nuestra línea editorial, nuestra apuesta es en defensa de San Juan de Dios, por eso la intención de este café, estamos y participaremos de esta lucha desde los diferentes espacios que podamos hacer. Entonces sabe Ana Teresa, sabe Carlos, sabe Cindy que con quienes hacemos este café cuentan en esta pelea, y por supuesto pues invitarlos a todas a que nos vinculemos masivamente en todas las acciones jurídicas, políticas, de opinión que se puedan, movilización, que se puedan ejercer en defensa de este patrimonio, no solamente de los bogotanos y las bogotanas, sino yo diría de los colombianos y de las colombianas. Así que un fuerte abrazo y recuerden que
desde que haya esperanza siempre habrá alternativa. Un abrazo para todos y todas. Gracias, David.